Dice la Escritura de la siguiente manera. Si quiere me puede acompañar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe y mis obras. Verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo Santiago. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El tema que quiero abordar en esta mañana con ustedes es señales de una fe viva. Señales de una fe viva. El domingo pasado estaba cerca de alguien que estaba orando y estaba escuchando su oración. Él decía: Señor, oro por una fe viva. Y se me entró eso en mi cabeza, en mi corazón, y empecé a meditar en eso. Y durante la semana me puse a pensar y a meditar sobre qué era una fe viva, ¿cierto? ¿Qué era una fe viva? ¿Y por qué oraba por una fe viva? Y sobre eso entonces estuve estudiando, y sobre eso preparé esta enseñanza de Santiago, sobre una fe viva. Yo hicieron la pregunta: ¿cuántos de los que están en este lugar tienen fe? Amén. Todos tenemos fe, pero podríamos nosotros mirar un poco por la palabra que existen dos clases de fe. Existe una fe viva, activa, y existe una fe pasiva o prácticamente muerta, que no actúa, no se mueve, ¿cierto? Y vemos nosotros que en esta carta Santiago nos está revelando el altísimo concepto que él tenía acerca de esa épica fe cristiana, o que profesamos nosotros como cristianos. Y él tiene una profunda preocupación, no tanto por la fe de las personas en ese momento, sino por las obras de esa fe que ellos están diciendo tener. Y vemos algo acá entonces, que Santiago está tratando de decir, o tiene una intención a la hora de escribir, o a la hora de estar enseñando a su congregación o a la iglesia que el Señor le había permitido pastorear, porque debemos de entender que Santiago fue un pastor, y pastoreó creo que en Jerusalén, es lo que nos dicen los escritores. Cuando leemos el versículo 14,
Si usted está ahí conmigo, creo que ahí lo van a poner. Si leemos el versículo 14, vamos a leer el versículo 14 todo. ¿De qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿cierto? Santiago entonces tiene esta preocupación y tiene una intencionalidad o una intención a la hora de escribir esta frase acerca de la fe. Y la intención de Santiago es que si una persona que ha creído en Cristo dice tener fe, dice que tiene fe, esta fe debe ser demostrada. Diga conmigo, demostrada. ¿Cierto? Ahora, una de las cosas a las que Santiago está llamando a la gente que está ahí escuchándolo, a su audiencia, es a que reflexionen y examinen qué clase de fe ellos tienen. ¿Qué clase de fe es la que ellos están diciendo tener? Él está diciendo, examínense a la hora de decir, hermano, ¿qué aprovechará si alguno de nosotros dice que tiene fe, pero no tiene obras? Entonces podríamos nosotros parafrasear en esta mañana un texto que menciona Pablo en la carta a los Corintios. Y Pablo... Ok, entonces como ninguno lo tiene, yo voy a tratar de decirlo. Voy a tratar de parafrasear lo que dice Corintios. Corintios, el apóstol Pablo habla acá y él está diciendo que si una persona dice que tiene todos los dones, que habla en lengua, que tiene todo esto, pero no tiene amor, nada es, ¿cierto? Nada es. Eso es lo que dice Corintios. Yo creía que usted lo buscara, lo leyera, pero bueno. Entonces Pablo está diciendo que si alguna persona dice que tiene todo esto, puede hablar muy bonito, puede ser muy profesional, puede ser muy educado, puede ser muy elocuente y todo lo que usted quiera, pero si no tiene amor, entonces no es absolutamente nada. Acá Santiago está utilizando estas palabras y está diciendo, si tú dices que tienes fe, pero esa fe no se ve, no se muestra, esa fe no acciona, entonces es una fe que está muerta y no sirve para nada. No sirve para nada. Y entonces continúa él, quizás utilizando lo mismo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Si una persona que dice tener tantas cosas y dice tener fe y dice tener todo esto, pero no actúa, no se mueve en favor de los demás, viene a ser címbalo que resuena. Eso dice Pablo en Corintios, ¿cierto? Viene a ser címbalo que resuena. Ahora, nosotros vamos a tratar de mirar algo aquí. Los estudiosos de la Biblia de pronto me van a ir a ayudar. Aquí vemos nosotros que parece que hubiese una contradicción en la Biblia entre Pablo y Santiago. Vamos a tratar de mirarlo detalladamente. Parece que entre los dos hubiese una contradicción, y si nosotros lo leemos así como rapidito, sin pensar, sin meditar, podríamos nosotros decir, aquí hay una contradicción en la Escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque Santiago está diciendo que una fe viva, una fe verdadera debe tener obras. ¿Cierto que sí? Debe tener obras. Y Pablo dice que nosotros no somos salvos por las obras, sino por la ¿qué? Por la fe. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros en cuanto a esta parte? ¿Puede entonces las obras, puede la fe salvarnos a nosotros sin las obras? ¿O podrían las obras salvarnos a nosotros teniendo fe? Entonces podríamos nosotros decir, estos dos hombres se contradijeron en esto. Y de pronto podríamos pensar y decir, lo que pasa es que Pablo era un capitalista y Santiago era un legalista y se pusieron en esta cuestión. No, tenemos que examinar y mirar un poco que ambos escribieron en contextos totalmente distintos. Ambos escribieron en contextos diferentes. Pero no hay ninguna contradicción entre estos dos gigantes de la fe. No hay contradicción entre los dos. Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de que una persona ha creído por la fe en la salvación. Y cuando nosotros hemos creído por la fe en la salvación, si nosotros tenemos fe,
en el Señor, esa fe tiene que ser manifestada con acciones. Tiene que ser manifestada con acciones. Pablo está hablando de la raíz de nuestra fe, de la fe de nuestra salvación, mientras que Santiago está hablando de los frutos, de los resultados de la fe de nuestra salvación. Entonces no hay contradicción entre los dos. El uno está hablando de las evidencias externas y el otro está hablando de las evidencias internas. El uno está hablando de las marcas internas, mientras que el otro está hablando de las marcas externas. Los dos están hablando de la fe, y que un cristiano que ha creído en el Señor y que profesa tener fe debe manifestarla. Debe manifestarla, de lo contrario es mera palabra. La fe debe ser manifestada con acciones, y es exactamente lo que Santiago nos está tratando de decir a nosotros. Bueno, vamos a ir a mirar acá como primer punto. Una fe viva es aquella que va mucho más allá de las palabras. Lo vuelvo a repetir. Número uno, una fe viva es aquella que va mucho más allá de las simples palabras. Santiago está dando por sentado que en la iglesia o en el grupo donde él estaba, había un grupo de personas que formaban parte de esta congregación que decían tener fe, y por algo él está escribiendo entonces esto. Él está escribiendo porque de seguro que en su grupo o en su congregación habían esta clase de personas que profesaban tener fe. Y quizás aquí hayan esta clase de personas. Y es lo que queremos examinar en esta mañana. Y Santiago los tenía, y él está entonces preocupado por esta clase de personas que están diciendo que tienen fe pero no tienen acciones. Que simplemente son personas que tienen un mero hablar, pero a la hora de mostrar su fe, de manifestar esa fe que ellos están diciendo tener, no aparece por ningún lado. ¿Será que eso nosotros lo vemos en nuestras congregaciones? Sí lo vemos a veces. Personas que simplemente hablan, pero a la hora de la verdad no muestran nada, no muestran fe. Y ahí podríamos volver otra vez al capítulo 13 de 2 de Corintios, donde Pablo decía entonces que una persona podía decir muchas palabras bonitas, podría ser muy espiritual, podría hablar en lengua si quería, puede temblar si quiere, puede brincar si quiere, pero si esta persona no muestra con su vida lo que profesa, es un falso, es un mentiroso que se está engañando a sí mismo. Santiago lo dice también. Santiago dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando tú dices algo, cuando tú dices que eres algo, tú no solamente debes decirlo, debes demostrarlo con tu vida. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy evangélico, no simplemente de palabra, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, pero resulta que tú dices con tu boca que eres cristiano, pero tus hechos dicen lo contrario. Demuestran otra cosa. Entonces simplemente tú lo dices con tu boca, pero tus acciones, tus testimonios, tu manera de vivir, tu manera de actuar, la manera de comportarte está diciendo que tú no eres nada. Aunque tu boca diga que tú eres cristiano, tus hechos y tu testimonio están diciendo lo contrario. La manera como tú te comportas delante de los demás, la manera de cómo tú hablas de las demás personas, eso está diciendo mucho. No solamente es hablar meras palabrerías, no. Nosotros debemos entonces demostrar con nuestra vida y nuestro testimonio lo que hablamos. ¿Me estás haciendo entender? Y es entonces a esto a lo que Santiago está tratando de contrarrestar en la iglesia, de que no se volvieran simplemente habladores, sino que actuaran en favor de aquellos que lo necesitan. Aquí podríamos nosotros recordar algo. El Señor Jesús dijo una frase en uno de los evangelios, bueno, dos, que voy a tratar de parafrasear en esta mañana. Una de ellas es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cierto que sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchas personas levantan las manos al cielo, muchas personas dan gloria a Dios, muchas personas elevan oraciones a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de Dios.
Y el Señor habla de esta clase de personas. Y esta clase de personas van a venir delante del Señor y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera un demonio en los sauces. Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios en París. Señor, en tu nombre predicábamos en Jerusalén. Señor, en tu nombre predicábamos en París. Pero el Señor va a decir: ya no sé quiénes son ustedes. Yo no los conozco. Y Jesús confronta a sus discípulos que acerca de la fe, ellos oraron al Señor y dijeron que les aumentara la fe. Y el Señor les dijo: si ustedes creen, le podrán decir a este monte: quítate, y se quitará. Él hablando desde la fe, y les dice que necesitaban solo un poquito para poder hacer eso. Y se presenta un momento y Jesús lo hace intencionalmente. Él está en un lugar desierto, dice la Escritura, y les está predicando la palabra, pero luego empieza a anochecer. Hay mucha gente en lugares desiertos, dice Marcos, Lucas, y también lo registra Mateo. Dice que en lugares desiertos donde ellos están. Y entonces se acerca uno de sus discípulos llamado Felipe y le dice: Maestro, ya es de noche, despide a la multitud para que vayan y busquen de comer. ¿Cierto que se ha leído el texto? No. Despide a la multitud para que vayan y busquen de comer. Y entonces Jesús le dice a Felipe: démosle vosotros de comer. Y este hombre se sorprende y dice: pero ¿y de dónde le vamos a dar de comer? No hay tienda cerca. Los supermercados ya están cerrados, ya es de noche. ¿Cierto? Entonces Jesús le está hablando de una manera intencional. Le está diciendo: démosle vosotros de comer. ¿Qué está tratando Jesús de hacer con este discípulo? Jesús está tratando de activar la fe de la cual les ha enseñado a ellos, les ha demostrado con su vida y con sus hechos. Jesús está tratando de que ellos activen su fe, de que esa fe que ellos dicen tener, de echar fuera demonios, de hacer milagros, se ponga en acción. ¿Se ponga dónde? En acción. Y entonces él le dice: Señor, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Y no es lo que a veces nosotros también hacemos cuando viene una persona, nosotros con necesidad, enferma, nosotros le decimos: pero créeme, Señor, activa tu fe. Y a la hora de nosotros nos preocupamos y vamos a ver dónde queda el hospital más cerquita. Nosotros hemos orado por mucha gente y Dios les ha sanado. Mucha gente Dios les ha sanado. Y hemos visto testimonios. En estos días, Sarita estaba enferma en la mañana y gritaba y lloraba y pataleaba y Nelly: amor, llama a la niña para el médico. Y yo decía: pero... Y me dio como 2 veces: llama a la niña para el médico. Y yo le decía: ¿y por qué mismo no oramos? ¿Por qué mismo no le oramos al Señor por ella? Si cuando alguien nos dice que está enfermo, nosotros le decimos: que yo quiero orar por ti. ¿Por qué en otros funciona la fe y en nosotros mismos no funciona la fe? ¿Por qué en otras personas ajenas a nosotros la fe se mueve y por qué en nuestra familia la fe funciona? ¿Eso le ha pasado a usted o no le ha pasado? Que usted va y ora por los demás, pero por los suyos no ora. Que usted va y ora por los demás, pero por usted mismo no ora. ¿Cierto que sí? Por usted mismo no ora. Y usted se llena la boca y decir: oré por fulano y Dios lo sanó. Hizo el Señor, le puse las manos y el Señor hizo el milagro. Ay, sí. Pero ¿y ustedes qué? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué sucederá ahí? Entonces, ¿cuál será el que tiene fe? ¿El enfermo o usted? ¿Cuál será el que tiene la fe? ¿Quién será el que tiene fe ahí entonces? ¿Será el enfermo o será usted? Y nosotros debemos tener fe para ser sanados. Nosotros debemos tener fe para orar por alguien. Porque la Biblia dice que si tú vas y oras por una persona, pero lo haces dudando, no creyendo, simplemente, bueno, lo voy a hacer para ver qué sucede. Tal vez dice: mi hermano, una fe viva no califica por las palabras, califica por las acciones. Lo vuelvo a decir: una fe viva no califica por las palabras, porque tú lo digas, califica por las acciones. Porque tú lo estás diciendo, pero lo estás demostrando. Tú estás diciendo que tienes fe, pero inmediatamente con los hechos estás demostrando de que esa fe es verdadera, de que esa fe está viva. Y es lo que Santiago le está tratando de decir a la iglesia en ese momento. Ahora, hay un problema hoy en cuanto a la fe, y creo que nosotros deberíamos revisarlo como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús. Y es que hoy
La fe quizás no se mueve tanto en las acciones, en las obras en favor de los demás, sino que hoy estamos más preocupados examinando la fe, eso en cuestiones teológicas, de estudio, con profundidad y con todas estas cosas. Y mirar de pronto quién sabe más, quién está más estudiado, quién de Dios actuar. Él no está mirando quién habla bonito, quién es más profesional, quién está mejor preparado, quién estudió más. No, Dios no está mirando, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en aquellos que tienen una fe viva y activa. En eso está interesado el Señor. O lo que me podría decir, no es verdad. Pedro no era teólogo, Pedro no era abogado, Pedro no era licenciado, no era nada, era un pescador. Moisés sí más o menos tenía una preparación porque había estudiado en Egipto, pero si nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar personas que no tenían estudio, pero a la hora de mostrar su fe lo hacían grandemente. Entonces, 2 de Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Daos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros. Pablo está confrontando a los cristianos. ¿Y a qué los está llamando? A examinarse. Y se prueben ellos mismos. ¿Cierto? Y nosotros mismos podemos hacerlo. ¿Qué tanta fe yo tengo? ¿Qué tan grande es la fe que yo tengo? Y Pablo lo está haciendo ahí. Pablo está diciendo, pruébense, examínense a ustedes mismos. Miren si son capaces de pasar el examen de la fe o a reprobar. Entonces, una fe viva es aquella que va más allá de las palabras. Es una fe que se manifiesta en acciones de amor. Usted dice que Dios es San José, pero muchas veces no pareciera, porque quizás a veces nosotros vemos a personas que están en situaciones difíciles, en situaciones, deplorables, se podría decir la palabra, y no suena muy duro, pero a la hora de nosotros manifestar ese amor por esa persona, no está por ningún lado, no aparece por ninguna parte. Y Santiago está tratando de confrontar a esta clase de cristianos que ellos dicen tener fe, pero no tienen amor. No aman al hermano, no aman a su prójimo. Y una de las cosas por las cuales el Señor está interesado desde el principio que nosotros vemos en los 10 mandamientos es que Él manda que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero bueno, eso no es una realidad que se viva hoy, ¿verdad? En el cristianismo ni casi en ninguna parte. Casi nadie ama a nadie. Cada quien busca lo suyo propio. Cada quien va por lo suyo. No importa a quién tenga que dejar en el camino, a quién se tenga que llevar por delante de quién tenga que subirse, no importa. Pero de las personas que dicen amar al prójimo y que dicen tener a Cristo en su corazón. También vemos eso. Eso no es una cuestión que nosotros vamos ahora a sorprendernos, no, eso no es nuevo. Número 2, una fe viva es la que va más allá de los sentimientos. Vamos al versículo 15 y versículo 16 de Santiago. Una fe viva es aquella que va mucho más allá de los sentimientos. Hoy nosotros quizás tenemos o vemos muchas corrientes que confunden las emociones y los sentimientos con la fe viva, con lo que tiene que ver con la fe. Y cuando me refiero a esto, lo decía ahorita, muchos hablan, gritan, hablan en lengua, hacen una cantidad de cosas, pero realmente no es fe viva, no es fe verdadera, es emoción. Y el emocionalismo se está moviendo hoy grandemente en las iglesias, se está moviendo. Y sabe una cosa, que a veces nosotros no hemos tenido el discernimiento suficiente y nos estamos moviendo en esa misma corriente. Y nos estamos dejando llevar en esa misma situación. Y de pronto a veces nosotros, hay una persona que dijo que no venía más a la iglesia porque acá no profetizábamos. Que se iba a otra iglesia porque allá sí profetizábamos. Y la gente hoy quiere que le estén diciendo mentira. Hombre, si el Señor no me ha dicho a mí que te diga nada, ¿yo por qué me voy a poner a decirte eso?
No que no voy a poner aquí en el campo, saca la bazooka y el Señor te dice que te va a llevar. El Señor no te va a llevar ni por ningún lado a ti. Él no ha dicho eso. El día que Dios me diga a mí que le diga algo, yo se lo voy a decir sin miedo y sin temor, porque Dios lo dijo. Entonces, no debemos dejar movernos por los sentimientos. Nuestra fe tiene que estar firme y fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que estar confiados en el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Amén o no amén. Entonces, no debemos confundir esto, el emocionalismo. Hoy uno ve por la televisión tantas cosas. Muchas cosas uno ve por la televisión y de pronto hay gente que dice, ay, si mi iglesia fuera así. Ay, si la iglesia mía se moviera en esa dimensión. No, a veces es puro emocionalismo. Y uno ve hoy, voy a decir algo acá, no importa que al final me apedreen, no importa, pero lo voy a decir. Hoy uno ve en muchos cultos, en muchas congregaciones, en muchas cosas, cultos juveniles. Ya no son cultos juveniles, ya son cristotecas. Y eso se vuelve una bailadera y se está moviendo en la fe, se está moviendo en el espíritu, están siendo tocados y direccionados por el Señor, o la carne se está moviendo ahí. La carne está vivita, hermano. La carne solamente está esperando un puntico que usted la accione para ya empezar a moverse. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con el emocionalismo. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. No importa que no diga amén, pero yo tengo que decírselo en esta mañana. Tenemos que tener cuidado con eso. Y no podemos confundir la fe. Y eso aparecen profetas por todos lados y dando profecías y dando palabras. Aquí han venido personas y han dado palabras proféticas. Y sabe una cosa, usted piensa que no, pero yo las anoto por ahí en un cuaderno y las tengo. Vamos a ver cuál tiene cumplimiento y cuál no tiene cumplimiento. Vamos a ver cuál era el profeta de Dios y cuál no era el profeta. No estoy haciendo mal con eso. La Biblia dice que yo puedo examinar las profecías. Yo puedo examinar las profecías y mirar si esta profecía realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo único que tiene que pasar es que cada cosa que Jesús dijo tenga su cumplimiento. ¿Está haciendo entender? Debe tener su cumplimiento. Las profecías tendrán su cumplimiento. El versículo que no se dejaba mover por los sentimientos tan fácilmente. Era un hombre quizás de pocas lágrimas. Lloraba quizás poco. Bueno, yo acá diciendo más o menos mirando el texto podría decir esto. Entonces Santiago está diciendo que en la iglesia habrá gente necesitada siempre. En las congregaciones, en toda iglesia donde usted vaya habrá gente necesitada. Habrá gente con necesidad. Y él está diciendo entonces que aquellas personas que tienen deben ¿qué? Ayudar a los necesitados. Bueno, no a los vagos. Eso es una cosa que tenemos nosotros que aclarar. No a los vagos, porque hay a veces gente que se quiere aprovechar de nuestra fe, se quiere aprovechar de nuestra creencia, de nuestra condición y utiliza la palabra para aprovecharse de eso. Pero hay gente que nosotros conocemos que ama a Dios, que es fiel, que está entregada totalmente al Señor y pasa por momentos de necesidades. Vamos a volver a leer el versículo otra vez. Alguien que lo lea fuerte. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Amén. Ahora, Santiago está hablando en la época de Santiago. Se levantó mucha persecución contra el cristianismo, contra la iglesia del Señor. Muchos cristianos eran perseguidos y quizás eran sacados de sus casas, de sus territorios, de sus lugares, y tenían que salir huyendo por causa del evangelio, por salvar su vida, y llegaban a otros lugares y solamente llegaban con la ropita que llegaban puestos, no llevaban más nada, ¿cierto? Y Santiago quizás entre su congregación tenía esta clase de gente
que habían llegado de otras partes, desplazados por la violencia, eso ha estado siempre, desplazados por la violencia, llegaban a la iglesia con necesidad, sin nada que comer, sin nada que ponerse. Y Santiago le está hablando a los cristianos que ya tienen bienes de este mundo, que tienen posesiones, que están bien acomodados. Él les está diciendo, ¿de qué sirve eso? Que ustedes tengan todo esto, pero mira al hermanito que está ahí. Mira al hermanito que está ahí sin qué comer, mira al hermanito que está ahí sin con qué vestir, mira al hermanito que está ahí sin zapatos, y ustedes están elegantes, ustedes están comiendo bien. Entonces, ¿de qué aprovechará esto? ¿De qué servirá esto? ¿De qué nos servirá a nosotros esto si no ayudamos entonces al hermano? O sea, ¿dónde está la fe que ustedes están diciendo que quieren? ¿Dónde está esa fe viva en ustedes? Si a la hora de que esa fe sea mostrada, sea manifestada, no se ve por ninguna parte. Diego está hablando de esta clase de gente, que a veces tienen muchas cosas y las tienen en la casa archivadas, guardadas por allá, comiéndoselas, comején, por allá con telaraña, por allá con muchas cosas. Y sabe una cosa, no se despegan de eso porque eso les produce sentimiento. Ay, pero ¿cómo voy a dar esta camisita que ya hace 20 años que la tengo? ¿Cómo voy a dar este par de zapatos que hace 10 años que lo tengo y los he cuidado tanto que todavía están buenecitos? Hombre, regálele eso a alguien que lo necesita. Regálele eso a alguien. Y si le duele tanto despojarse de las cosas viejas, entonces compre cosas nuevas y déle cosas nuevas. Para que no le duela tanto. Para que eso no le duela. Despójense de eso. Despójense de esas cosas. Eso es fe, mi hermano. Eso es una fe viva. Si usted ve que puede ayudar a alguien, ayúdelo, aunque después le pague mal, ayúdelo. No importa que después le pague mal, pero él tendrá que verse por Dios. Mientras tanto, usted estará bendecido, dice la palabra del Señor. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Ayuda al necesitado. Esa es la manera en cómo usted puede demostrar que es un verdadero creyente y que es una persona que tiene una fe viva, una fe que se mueve, una fe que no solamente habla, sino que acciona, que se muestra. No simplemente, usted lo demuestra con sus hechos, con sus acciones. Y es lo que Santiago entonces está tratando de contrarrestar en este grupo de creyentes. ¿De qué les servía a ellos tener tantas cosas si veían al hermano con necesidad y no le ayudaban? Ayúdelo. Al que pueda ayudar, ayúdelo. Hágalo porque es bíblico. Y esto es una manera de usted decir, tengo fe y tengo una fe viva que se mueve. Entonces Santiago dice que si tú tienes todo esto, pero tu fe no acciona, es una fe muerta. Y una fe muerta no nos sirve para nada. Porque tú estás muerto juntamente con ella. Están muertos los dos. Y necesitamos una fe que se mueva, una fe que sea demostrada. Vamos a ver a 1 de Juan capítulo 3, verso 17. Y yo creo que esto debe confrontarnos un poco más en esta mañana. En cuanto a la fe que tenemos. Santiago está planteando entonces que la verdadera fe va mucho más allá de los sentimientos y las simples palabras. Vamos a ver qué dice entonces. 1 de Juan 3:17. Vamos a ver. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Él está escuchando eso. Entonces, cosas de este mundo, pero ven al hermanito pasar necesidad y no haces nada por él. Está diciendo Juan que el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él había amado al mundo, o Él amó al mundo, y la manera de demostrarlo fue enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz de Calvario. Él no se quedó ahí. Yo amo a la humanidad, yo amo al ser humano, pero ellos se han descarriado de mí, listo. No, Él dijo, yo los amo y los amo con amor eterno y lo voy a demostrar. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Enviando a mi Hijo, a mí mismo yendo a la cruz para salvar a ustedes.
Allí vemos entonces un acto de amor, de fe del Señor en nosotros. Vamos a hacer el versículo 18, por favor, de Santiago. Una fe viva, número 3. El segundo punto era, una fe viva es aquella que va más allá de los sentimientos. Segundo, una fe viva es aquella que va mucho más allá de los pensamientos. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. Tú dices entonces que tienes fe. Bueno, que esa fe muestre esas obras. Muéstrame tu fe con las obras y yo te mostraré también que mis obras por la fe. Esto debe ponernos a pensar y a reflexionar un poco en cuanto a esta parte de la fe en nosotros, si realmente nosotros tenemos una fe verdadera en el Señor. Santiago está diciendo entonces que si alguno intenta mostrar su fe pero no tiene obra, no solo no podría hacerlo, sino que se pondría a sí mismo en riesgo. Uno de los propósitos de Santiago era derrumbar la posición de una fe sin obra que la gente tenía. Yo quiero en esta mañana que tú empieces a pensar en eso. Somos una iglesia de fe, pero realmente la gente que nos está viendo y nos está conociendo puede ver realmente con nuestras obras de que tenemos una fe verdadera, de que tenemos una fe viva, una fe que se mueve y no simplemente que está ahí pero no se mueve. Tenemos que tener una fe que acciona, una fe que se mueve, una fe que no solamente habla, sino que también lo demuestra con sus hechos. Ahora, la verdadera fe no habla tanto, la verdadera fe actúa. No simplemente un mero pensar. Lo número 4, y con esto voy terminando. Una fe viva es aquella que se muestra con hechos. Último, una fe viva es aquella que se muestra con hechos. Vamos al versículo 21 y al versículo 25, por favor. Fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22, aquí que me ayude a leerlo, por favor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ajá, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. La fe es un compromiso que nos levanta para ser demostrada, para ser vista. Y Santiago aquí utiliza dos ejemplos muy claros acerca de la fe. Santiago primero coloca en una acción de fe a Abraham y dice que Abraham tuvo fe, pero fue justificado ¿por qué? Por la fe, pero también por sus obras. No estoy predicando una teología diferente de lo que dice la Biblia. Abraham fue justificado por la fe, pero no simplemente porque dijo tengo fe, sino porque esa fe fue demostrada con sus obras, fue vista con sus obras. Y aquí vemos que se colocan dos ejemplos de fe en dos personas totalmente opuestas, totalmente distintas, totalmente diferentes. El uno era patriarca de la fe, la otra era una. El uno era hebreo, la otra era gentil. Pero ambos tenían dos cosas en común, y era que tenían una fe viva. Ambos tenían una fe viva. ¿Dónde vemos nosotros entonces estas manifestaciones de fe? De que no son solamente meras palabras, sino que verdaderamente esa fe actúa y se ve. Dios le dice a Abraham que sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, el que yo te he dado. Y Abraham no empezó a decirle a Dios, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú vas a hacer esto, mi hermano? Mira, tú me lo diste, es el único, la promesa, ¿cómo me lo vas a quitar? La Biblia dice que Abraham simplemente obedeció. ¿Y por qué lo hizo Abraham? Por fe. Por fe. ¿Y cómo demostró Abraham entonces su fe? Pues tomando a su hijo y llevándolo hacia el lugar que Dios le había dicho para ofrecerlo en sacrificio. Para ofrecerlo en sacrificio. Entonces cuando hablamos de Abraham, de fe, no es simplemente una fe que se habla, fue una fe que nosotros hoy podemos ver. Rahab, aunque no era judía,
aunque no estaba dentro de la promesa, aunque no tenía la promesa que Abraham sí tenía, pero ella creyó en el Dios de Israel. Y al momento de salvar a los 2 espías que Moisés o que Josué había enviado, ella actuó, su fe se vio allí en ella. Y no tuvo miedo, no tuvo temor, quizás a exponer su vida y a tener que morir por poner en acción su fe. ¿Estamos nosotros dispuestos también? ¿Estamos nosotros quizás dispuestos a mostrar nuestra fe haciendo obras?